Desde hoy, mamá se viene a vivir con nosotros, anunció mi esposo, justo a la mitad de nuestra cena de aniversario. Su madre me miró con una sonrisa burlona y dijo, «Te acostumbrarás». Siempre lo hago. Pero su gesto se borró en un segundo cuando saqué un documento, lo puse sobre la mesa y dije, «¡Qué coincidencia! Parece que celebramos por partida doble. Porque yo también me voy a ajustar». Imagínense esto. En plena cena de nuestro aniversario, mi esposo suelta la bomba. A partir de hoy, mi mamá se muda con nosotros. Su madre, la señora Silvia, me mira con una sonrisita de superioridad y me dice, así, con descaro, «Ya te acostumbrarás, querida». Siempre me acostumbro, ¿no? Pero la sonrisa se le borró rapidísimo. Saqué un documento de mi bolso, lo puse sobre la mesa y le respondí, «Qué buena hora para la doble celebración, porque yo también me estoy acostumbrando». Y ahí, les juro, todo el ambiente cambió. Hay momentos en la vida que te destrozan el mundo, momentos en los que te das cuenta de que la persona que más amas te ha traicionado por completo. Mi nombre es Samantha Richards, y a mis 34 años, nunca imaginé que mi 5º aniversario terminaría con un bombazo de mi parte hacia mi esposo, Jackson. Se suponía que estábamos celebrando nuestra historia de amor, pero en cambio, me encontré mirando el rostro complacido de su madre, Silvia, mientras él anunciaba, «Hoy hay doble celebración. Mi mamá se muda con nosotros». La sala se quedó en silencio. Silvia se volvió hacia mí con esa sonrisa familiar y condescendiente, y me dijo, «Ya te acostumbrarás, querida. Siempre lo hago». Pero su sonrisa de suficiencia se desvaneció cuando yo le devolví la sonrisa, saqué un documento de mi bolso, y supe, en ese instante, que todo estaba a punto de cambiar. Siempre he sido una persona organizada. Como diseñadora de arquitectura, cada detalle importa, y esa meticulosidad se extendía a mi vida personal. Tenía planes a 5 años, a 10, sueños que se extendían mucho más allá en el futuro. Conocer a Jackson no estaba en ninguno de esos planes, pero a veces la vida te da algo incluso mejor de lo que imaginabas. Nos conocimos hace 7 años en una gala benéfica. Él no era como otros hombres que solo halagaban mi apariencia. Él estaba genuinamente fascinado por mi perspectiva sobre la arquitectura. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo, y al final de la noche, ya habíamos intercambiado números. Nuestra relación progresó de forma natural. Jackson era atento, comunicativo y valoraba mi independencia. Era profesor de historia en una escuela secundaria, apasionado por formar jóvenes mentes. Trabajábamos duro, pero siempre nos hacíamos tiempo el uno para el otro, y en menos de un año, ya hablábamos de matrimonio. Fue entonces cuando conocí a Sylvia Thomas. Al principio, parecía agradable, una enfermera jubilada con una vida social activa. Me recibió con cálidos abrazos y cenas caseras, haciéndome preguntas reflexivas sobre mi trabajo. Pero debajo de esa superficie, había una sutil posesividad por Jackson que noté, pero ignoré. «Jackson siempre ha sido mi niño especial», repetía una y otra vez, apretándole el brazo o arreglándole el cuello de la camisa como si todavía fuera un niño. «Me cuida tan bien desde que falleció su padre». Las señales de alarma aparecieron gradualmente después de nuestro compromiso. Silvia comenzó a aparecer en nuestro apartamento sin avisar, siempre con una excusa. Inspeccionaba nuestro espacio con ojo crítico, buscando polvo o reorganizando nuestra cocina. A Jackson le gusta que sus tazas de café estén ordenadas por tamaño, decía, reorganizando nuestro gabinete. Cuando le mencioné suavemente que Jackson nunca había expresado tales preferencias, ella sonreía tensamente y decía, «Bueno, querida, hay cosas que solo una madre sabe». Después de casarnos y comprar nuestra casa, el comportamiento de Silvia se intensificó. Tenía opiniones sobre nuestros muebles, nuestro jardín, especialmente, mi cocina. Nada le parecía bien. Jackson me lanzaba miradas de disculpa, pero rara vez intervenía. «Así es mi mamá», decía. «Lo hace con buena intención». Traté de establecer límites. Sugerí días específicos para cenas familiares en lugar de visitas improvisadas, y le pedí a Jackson que me avisara con antelación cuando su madre fuera a venir. Él accedió, pero a menudo se le olvidaba o Silvia lo hacía sentir culpable para que cambiara los planes. Sonaba sola, me explicaba. ¿Qué se suponía que debía hacer? A pesar de estos desafíos, construimos una buena vida. Ambos avanzamos en nuestras carreras, viajamos y hablamos de formar una familia. Se acercaba nuestro 5º aniversario, y yo quería que fuera especial. Organicé una reunión íntima en nuestra casa, con catering del restaurante favorito de Jackson. Pasé semanas coordinando cada detalle, queriendo que todo fuera perfecto.
Lo que Jackson no sabía era que yo había estado trabajando en otro proyecto simultáneamente, uno que esperaba que fortaleciera nuestro matrimonio, pero que también podría servirme como red de seguridad si era necesario. La creciente tensión con Silvia y la reticencia de Jackson a abordarla habían sembrado semillas de preocupación. Amaba profundamente a mi esposo, pero comenzaba a cuestionarme si él podría realmente priorizar nuestro matrimonio por encima de las demandas de su madre. Llegó el día de nuestra fiesta de aniversario. La casa lucía hermosa, reflejando nuestro camino juntos. Conforme llegaban los invitados, sentía una mezcla de emoción y nerviosa anticipación. Esa noche marcaría un punto de inflexión, de una u otra manera. Lo que no esperaba era que Jackson tuviera su propia sorpresa planeada, una que lo cambiaría todo. El anuncio. Nuestra fiesta de aniversario estaba en pleno apogeo. La tarde de primavera era perfecta. Las luces de cadena brillaban y una lista de reproducción cuidadosamente curada ambientaba el lugar. Estaba en la cocina revisando el pastel cuando Jackson me rodeó la cintura con sus brazos. «¿Te he dicho lo hermosa que te ves esta noche?», me susurró. «Te es super Sam. Todo es perfecto». Sonreí, sintiendo un escalofrío de anticipación por mi propia sorpresa. Quería que esta noche fuera especial. «Lo es», me aseguró, tomando mi mano. «Vamos, creo que es hora de brindar». Nos reunimos con nuestros invitados. Jackson me llevó al centro de la sala y levantó su copa. «Primero, quiero agradecer a todos por venir esta noche a celebrar 5 años maravillosos con esta mujer increíble», comenzó, rodeándome la cintura con su brazo. «Samantha, has hecho de estos los mejores años de mi vida. Tu fuerza, tu pasión, tu apoyo inquebrantable. Te lo agradezco cada día». Mi corazón se hinchó. Este era el Jackson del que me había enamorado. «Como muchos de ustedes saben, la familia lo es todo para nosotros», continuó, y yo asentí, apretándole la mano. «Por eso estoy tan emocionado de compartir una noticia que convierte esta noche en una doble celebración». Lo miré, confundida. No habíamos hablado de ningún anuncio adicional. Jackson sonrió a las caras curiosas que nos rodeaban y declaró: «Mi madre se muda con nosotros». La habitación pareció inclinarse. «Después de meses de discusión, hemos decidido que lo más lógico es que mamá venda su casa y venga a vivir aquí permanentemente. Tenemos espacio, y será maravilloso tenerla cerca mientras empezamos a pensar en el siguiente capítulo de nuestras vidas». ¿Meses de discusión? ¿Siguiente capítulo? Esta era la primera vez que escuchaba algo de esto. Mantuve mi sonrisa a pura fuerza de voluntad, pero por dentro me sentía en shock. Recorrí la sala y encontré a Silvia cerca de la chimenea, prácticamente radiante de triunfo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó su copa en un pequeño saludo. Las reacciones de los invitados fueron una mezcla de entusiasmo educado e incomodidad visible, percibiendo claramente que no se trataba de un anuncio conjunto. «Vaya, esas son grandes noticias», dijo cuidadosamente mi mejor amiga Dana. «¿Cuándo ocurrirá esto?» «Apuntamos para el mes que viene», respondió Jackson con confianza. «Mamá ya aceptó una oferta por su casa». Cada palabra se sentía como otro golpe. Me quedé inmóvil junto a mi esposo, con mi copa de champán tan apretada que temí que se rompiera. «Samantha ha sido de gran apoyo», añadió Jackson, dándome un abrazo que se sintió más como un apretón en un torno. «¿No es cierto, cariño?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me obligué a asentir, no confiando en mi voz. El momento fue salvado por el primo de Jackson, quien anunció que era hora del pastel y la atención de la multitud se desvió. Silvia se acercó a nosotros, inmaculada como siempre. «¿No es maravilloso?», exclamó, acariciando la mejilla de Jackson. «Es como si las cosas estuvieran cerrando un ciclo. Ahora puedo ayudar en la casa mientras Samantha se enfoca en su carrera». Mis mejillas ardían ante la implicación de que no estaba manejando nuestro hogar correctamente. «Además», continuó, bajando la voz de forma conspiradora, «estaré aquí cuando lleguen los nietos. Dios sabe que necesitarás ayuda con tu horario de trabajo». Antes de que pudiera responder, se volvió hacia mí con esa familiar sonrisa condescendiente. «Ya te acostumbrarás, querida». «Siempre lo hago», dijo, sus ojos manteniendo los míos en un desafío silencioso. En ese momento, recordé una conversación que Jackson y yo tuvimos apenas 3 meses antes. Habíamos estado discutiendo nuestros planes futuros cuando con cautela abordé el tema de su madre. «Tu mamá mencionó hoy que está pensando en mudarse a algo más pequeño», le había dicho. Insinuó que se mudaría más cerca de nosotros. Jackson había sacudido la cabeza con firmeza. «No te preocupes por eso. Mamá habla de mudarse cada pocos años, pero nunca hace nada. Está demasiado apegada a su casa».
Además, no querría que viviera con nosotros. Eso sería demasiado. El recuerdo de su tranquilidad hizo que la traición me doliera aún más. Mientras estaba en nuestra sala, viendo a Silvia disfrutar de su victoria, algo cambió dentro de mí. El documento en mi bolso, que había planeado presentar como un símbolo de nuestro futuro juntos, ahora representaba algo completamente diferente. Vi a Silvia alejarse, su mano posesivamente sobre el brazo de Jackson mientras lo dirigía hacia otros invitados. Mi shock inicial se estaba cristalizando en una resolución. No armaría un escándalo en nuestra fiesta de aniversario, pero tampoco me sentaría en silencio y aceptaría esta emboscada. El tiempo de la complacencia había terminado. Metí la mano en mi bolso, sintiendo el peso de la carpeta adentro. Mi sorpresa acababa de adquirir un nuevo significado, y tenía la intención de usarla. El punto de quiebre. La tensión en nuestra fiesta de aniversario no surgió de la nada. La fricción entre Silvia y yo se había estado acumulando durante años. 6 meses después de casarnos, llegué a casa y encontré nuestra sala de estar completamente reorganizada. Sorpresa, Silvia había salido de la cocina. ¿No se ve mejor la habitación ahora? Había entrado con una llave de repuesto que Jackson le dio. Cuando le expresé suavemente mi incomodidad, Jackson parecía complacido. Mamá siempre ha tenido un don para hacer que los espacios parezcan más grandes, comentó, ajeno a mi angustia. Le mencioné lo de la llave, pero Jackson, a medias, estuvo de acuerdo en pedirle que me avisara, y nada cambió. Silvia siguió apareciendo sin avisar, a menudo cuando sabía que yo estaría en el trabajo. Yo regresaba y encontraba pequeñas cosas alteradas, los gabinetes de la cocina reorganizados, nuevos objetos decorativos apareciendo o mis estanterías cuidadosamente curadas, reorganizadas por color. A medida que mi carrera avanzaba, los comentarios de Silvia se volvieron cada vez más punzantes. Debe ser agradable para Jackson tener comida para llevar 3 noches a la semana, comentaba. Cuando su padre trabajaba muchas horas, yo todavía lograba poner una comida casera en la mesa todas las noches. Otra vez, cuando mencioné que me estaban considerando para un ascenso que implicaba viajar, ella sacudió la cabeza con simpatía. No sé cómo funcionaría eso con formar una familia. Jackson siempre ha querido hijos, ¿sabes? La implicación siempre era la misma. Mi carrera era egoísta, un impedimento para lo que ella creía que una esposa debía priorizar. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de contención. En la cena de Acción de Gracias, compartí noticias sobre un proyecto de vivienda sostenible que mi firma había completado. ¡Qué bonito, querida!, Silvia me interrumpió, dándome una palmadita en la mano con desdén. Pero lo realmente emocionante es que el equipo de baloncesto de Jackson va a las regionales este año. Cuéntales a todos eso, cariño. Mi logro fue olvidado, considerado menos importante que el suyo. Era un patrón que se repetía en cada evento familiar. Mi voz minimizada, mis logros disminuidos. Las fiestas eran particularmente difíciles. Durante nuestra segunda Navidad, Silvia nos sorprendió llegando 3 días antes de Nochebuena, con sus maletas. Pensé en venir temprano para ayudar con los preparativos, anunció. Me quedaré hasta Año Nuevo. Habíamos planeado una Navidad tranquila, solo nosotros dos. Esos planes se evaporaron cuando Silvia se apoderó de nuestra cocina e invitó a miembros adicionales de la familia sin consultarnos. Cuando intenté hablarlo con Jackson, desestimó mis preocupaciones. Es Navidad, Sam. La familia es importante en esta época del año. Mamá solo quiere que sea especial para nosotros. Pero no era solo un pequeño ajuste. Era un ajuste constante. Siempre a favor de Silvia, nunca mío. Quizás el incidente más doloroso ocurrió durante una reunión familiar el verano pasado. Los primos de Jackson estaban discutiendo tradiciones familiares, y yo mencioné cuánto disfrutaba de nuestra nueva tradición de caminatas dominicales por la mañana. Oh, eso no durará, interrumpió Silvia con una risa. Jackson nunca ha sido de los que disfrutan del aire libre. Eso lo sacó de su padre. Cuando era pequeño, intentamos acampar una vez y tuvimos que regresar temprano porque estaba miserable. En realidad, mamá, la corrigió Jackson. Disfruto caminando con Sam. Se ha convertido en una de mis partes favoritas de la semana. Por un momento, me sentí validada, hasta que Silvia añadió, bueno, siempre has sido tan complaciente, cariño. ¿Recuerdas cómo tomaste clases de ballet durante un mes porque tu amor platónico de la escuela primaria estaba en la clase? Se volvió hacia el grupo. Odiaba cada minuto, pero no lo admitía. Todos se rieron. La implicación era clara. Jackson solo estaba caminando para complacerme, al igual que solo había hecho ballet para complacer a su amor platónico de la infancia.
Su disfrute genuino de nuestro tiempo juntos se redujo a otro ejemplo de su naturaleza complaciente. Más tarde esa noche, escuché una conversación que se convertiría en el punto de quiebre. Llevaba los platos del postre a la cocina cuando escuché la voz de Silvia desde el patio. Estoy preocupada por Jackson, le decía a su tía. Samantha está tan concentrada en su carrera. Trabaja muchas horas y su casa lo demuestra. Paso a ayudar a ordenar cuando puedo, pero no es lo mismo que tener a alguien dedicado a crear un hogar adecuado. ¿Han hablado de tener hijos?, preguntó su tía. Ella siempre dice, algún día, respondió Silvia, su voz cargada de desaprobación. Pero ya sabes lo que eso significa para las mujeres de carrera. He estado pensando que lo mejor sería que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Jackson no tendría que comer comida para llevar todo el tiempo y yo podría crear el tipo de ambiente hogareño que se merece. ¿Crees que Samantha estaría de acuerdo con eso?, preguntó su tía con escepticismo. Jackson puede convencerla, dijo Silvia con confianza. Él sabe que solo quiero lo mejor para ellos. Además, conmigo allí para encargarme de la casa, tal vez Samantha finalmente se sentiría libre para concentrarse en formar una familia. Me quedé helada en la cocina, con los platos de postre apretados contra mi pecho mientras la magnitud de las maquinaciones de mi suegra se hacía evidente. Esto no se trataba de ayudarnos o incluso de reducir el tamaño de su propia casa. Se trataba de insertarse permanentemente en nuestro matrimonio, de crear la dinámica que ella quería, con ella como la mujer principal en la vida de Jackson y yo relegada al papel que ella consideraba apropiado. Lo que más dolía era darme cuenta de que Jackson podría estar de acuerdo con ella. A pesar de su apoyo ocasional, él constantemente elegía el camino de menor resistencia, acomodando las intrusiones de su madre en lugar de mantenerse firme en los límites de nuestro matrimonio. Esa noche, tumbada despierta junto a mi esposo dormido, tomé una decisión. Necesitaba crear opciones para mí misma, un plan de contingencia que me permitiera proteger mi independencia si fuera necesario. Amaba a Jackson, pero no podía seguir siendo borrada en mi propio matrimonio. Al día siguiente, comencé mi proyecto secreto. La mañana siguiente de escuchar los planes de Silvia, llamé diciendo que estaba enferma en el trabajo por primera vez en años. Necesitaba espacio para pensar, procesar y decidir cómo avanzar. Mientras Jackson se iba a la escuela, me senté en la mesa de nuestra cocina con un blog legal, evaluando mi situación con el mismo enfoque metódico que aplicaba a mis proyectos de arquitectura. Los hechos eran claros. Amaba a mi esposo, pero nuestro matrimonio había desarrollado una debilidad estructural. La incapacidad de Jackson para establecer límites con su madre había creado una relación de 3 personas donde mis necesidades y sentimientos eran consistentemente devaluados. La pregunta era si esta falla podía repararse o si necesitaba prepararme para la posibilidad de que no. Decidí seguir ambos caminos simultáneamente, trabajar para fortalecer mi matrimonio mientras creaba una red de seguridad para mí si esos esfuerzos fallaban. Al día siguiente, programé una cita con un terapeuta matrimonial, con la intención de pedirle a Jackson que me acompañara. Pero antes de que pudiera siquiera tocar el tema, él anunció que su madre había programado una cena familiar para esa misma hora para discutir noticias emocionantes. Asistí a la cena solo para descubrir que Silvia quería mostrarnos listados de casa cerca de la nuestra que estaba considerando. Jackson parecía entusiasmado mientras yo me sentía cada vez más invisible. Ese fin de semana, mientras Jackson estaba en un torneo de baloncesto, comencé a buscar propiedades. No buscaba nada extravagante, solo un lugar pequeño que pudiera ser mío, solo mío, si era necesario. Después de ver varias opciones, lo encontré. Una modesta cabaña a unos 20 minutos del centro, anidada en un terreno de 1/4 de acre con robles centenarios. La casa en sí necesitaba trabajo, pero los huesos eran buenos y pude visualizar de inmediato su potencial. Usando dinero que había ahorrado de mis bonificaciones de fin de año, fondos que originalmente había destinado para una futura casa de vacaciones familiar, hice una oferta. Fue aceptada la semana siguiente. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Dana, mi amiga más cercana. Esto no se trataba de crear drama o amenazar mi matrimonio. Se trataba de recuperar mi sentido de autonomía. Durante los siguientes meses, desarrollé una rutina cuidadosa. Le dije a Jackson que me quedaba trabajando tarde en un proyecto importante, lo cual no era del todo falso. Simplemente omití que el proyecto era personal en lugar de profesional. 3 noches a la semana, conducía a la cabaña y trabajaba junto a los contratistas que había contratado, diseñando e implementando renovaciones que transformaron el espacio. El proceso fue terapéutico. Cada decisión que tomé, desde el plano abierto hasta el diseño del jardín, fue completamente mía. Nadie cuestionó mis elecciones ni sugirió alternativas que se adaptarían mejor a las preferencias de otra persona. A medida que la cabaña tomaba forma,
También lo hacía mi confianza. Consulté con un consejero matrimonial y un abogado durante este tiempo, no porque estuviera planeando dejar a Jackson, sino porque necesitaba entender mis opciones. El consejero sugirió estrategias para discutir los límites con mi esposo, mientras que el abogado me asesoró sobre cómo proteger mis bienes. Muchas mujeres se encuentran atrapadas en situaciones poco saludables porque no crearon una estrategia de salida, me dijo el abogado. Lo que estás haciendo no se trata de renunciar a tu matrimonio. Se trata de asegurarte de que nunca tengas que elegir entre tu autoestima y tu seguridad. Esas palabras resonaron profundamente. No quería dejar a Jackson. Quería que nuestro matrimonio prosperara. Pero para que eso sucediera, algo fundamental necesitaba cambiar en nuestra dinámica. A medida que se acercaba nuestro aniversario, formalicé la propiedad de la cabaña, poniéndola solo a mi nombre. Mi plan original había sido presentársela a Jackson como una sorpresa, un refugio de fin de semana donde podríamos reconectar lejos de las presiones diarias y reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Le sugeriría que usáramos el espacio para un mantenimiento matrimonial regular, tiempo dedicado a nutrir nuestra conexión y abordar los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Incluso preparé una carta explicando mis esperanzas para nuestro futuro, reconociendo los desafíos que habíamos enfrentado y expresando mi compromiso de superarlos juntos. La cabaña sería un símbolo de nuevos comienzos, de priorizar nuestro matrimonio por encima de las influencias externas. Pero mientras daba los últimos retoques tanto a la cabaña como a mi presentación, la duda se apoderó de mí. Jackson había mostrado poco interés en abordar los problemas subyacentes en nuestro matrimonio. Cuando había hecho intentos tentativos de discutir la creciente presencia de su madre en nuestras vidas, él desestimaba mis preocupaciones o me acusaba de ser demasiado sensible. ¿Un gran gesto realmente cambiaría patrones tan arraigados? Aún así, me aferré a la esperanza. Nuestro 5º aniversario parecía la oportunidad perfecta para un reinicio, un momento para recordar por qué nos habíamos elegido y volver a comprometernos con esa elección. Con cuidado, coloqué la escritura de la cabaña y las llaves en una carpeta decorativa junto con la carta y las fotos del espacio renovado. Sería mi regalo de aniversario para Jackson y, potencialmente, para nuestro matrimonio. La noche anterior a nuestra fiesta de aniversario, fui a la cabaña por última vez. Caminé por las habitaciones, apreciando cómo el espacio reflejaba mi visión. Cada elemento representaba una parte de mí misma. En el dormitorio principal, me paré frente al espejo de cuerpo entero y le hice una promesa a mi reflejo. Pasara lo que pasara, no volvería a perderme a mí misma. No me encogería para acomodar las expectativas de otra persona. Amaba a Jackson, pero también amaba a la mujer que me miraba, la mujer que había creado este santuario, esta manifestación de su propio valor. Mientras cerraba la cabaña, sentí una curiosa sensación de paz. No sabía si la carpeta en mi bolso representaría un nuevo capítulo en mi matrimonio o el comienzo de una historia completamente diferente. Pero por primera vez en meses, la incertidumbre no me aterrorizaba. Había creado opciones para mí misma. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría parada en tierra firme, hecha por mí misma. Conduje a casa para terminar los preparativos de nuestra fiesta de aniversario. Las llaves de la cabaña bien guardadas en mi bolso. El día siguiente traería claridad de una u otra manera. Estaba tan lista como podía estarlo. Lo que no pude haber preparado fue el anuncio de Jackson, la declaración pública de una decisión tomada sin mi aportación. El triunfo engreído en el rostro de Silvia mientras observaba mi reacción. En un instante, mis planes cuidadosamente construidos cambiaron. La carpeta en mi bolso ya no representaba un posible retiro de fin de semana para reconectar. Se había convertido en mi declaración de independencia. Ya te acostumbrarás, querida. Siempre lo hago. Las palabras de Silvia flotaban en el aire entre nosotras, goteando con descendencia. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, los invitados fingiendo no notar la tensión mientras se dirigían al comedor para el pastel. Jackson ya había sido arrastrado a una conversación con su tío, dejándome sola con su madre. Respiré lenta y deliberadamente, sintiendo el peso de mi bolso a mi lado. La carpeta dentro de repente parecía quemar a través del cuero, exigiendo ser revelada. Así no era como había planeado presentar mi sorpresa. Pero los planes claramente habían cambiado. En realidad, Silvia, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Creo que necesitamos terminar esta conversación con Jackson presente. Sin esperar su respuesta, me moví por la habitación hacia donde estaba mi esposo. Toqué suavemente su brazo, interrumpiendo su conversación. Jackson, necesitamos hablar. Los tres, dije, señalando a Silvia, quien me había seguido. Su ceño se frunció ligeramente, pero asintió. Claro,
¿Podemos ir al estudio un minuto? Sacudí la cabeza. No, esto nos afecta a todos aquí. Tú hiciste tu anuncio públicamente. Creo que es apropiado que el mío también sea público. La confusión apareció en su rostro, pero antes de que pudiera cuestionarme, me giré para dirigirme a nuestros invitados. Golpeé una copa de champán con un tenedor hasta que la sala se aquietó. Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche. Comencé, con el corazón latiéndome a 1000, pero mi voz clara. Como mencionó Jackson, al parecer tenemos una doble celebración. Que su madre se mude con nosotros es, sin duda, una noticia inesperada para mí. Un murmullo recorrió la sala. Jackson se acercó, la preocupación evidente en su expresión. Sam, ¿qué estás haciendo? Continué como si no hubiera hablado. Ya que esta noche parece ser la noche de las sorpresas, me gustaría compartir una propia. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que contenía la escritura de mi cabaña. El papel color crema se sentía sustancial en mis manos, una manifestación física de los límites que finalmente estaba afirmando. Durante los últimos 4 meses, he estado trabajando en un proyecto especial, expliqué, abriendo la carpeta. Compré y renové una pequeña propiedad cerca de Oakwood Hills. Saqué la primera foto y la levanté. Una encantadora toma exterior de la cabaña con su puerta verde salvia recién pintada y jardineras llenas de flores. Es un espacio hermoso, completamente diseñado según mis especificaciones. Sin compromisos, sin ajustes para acomodar las preferencias de nadie más, solo las mías. Jackson miró la foto, la confusión evidente en su rostro. No entiendo. ¿Compraste una casa sin decírmelo? Sí, respondí simplemente. Así como tú arreglaste para que tu madre se mudara a nuestra casa sin consultarme. Su rostro se enrojeció. Eso es diferente. Ella es familia. Yo también lo soy, Jackson, dije, o al menos pensé que lo era. Me volví hacia nuestros invitados, quienes observaban con una mezcla de incomodidad y fascinación. A la luz del anuncio de esta noche, me gustaría hacer uno propio. Silvia es, de hecho, bienvenida a mudarse con Jackson, y yo me mudaré a mi nuevo lugar. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Silvia se había transformado de la superioridad engreída a la incredulidad total. Jackson parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. No puedes hablar en serio, logró decir finalmente. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondí, extrayendo la escritura de la carpeta. Esta casa es mía, no nuestra. Mía. La pagué con mis propios ahorros y está titulada únicamente a mi nombre. Le entregué el documento, observando cómo lo escaneaba, la realidad hundiéndose lentamente. No entiendo, repitió. ¿Por qué harías esto? Si estabas descontenta, ¿por qué no dijiste nada? La pregunta era tan absurda que una pequeña e incrédula risa se me escapó. He estado diciendo algo, Jackson, durante años. Simplemente no has estado escuchando. Nuestros invitados comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal, murmurando incómodos despedidas. En cuestión de minutos, solo quedó la familia cercana. El hermano de Jackson, Kyle y su esposa, la hermana de Jackson, Megan y, por supuesto, Silvia, quien se había recuperado lo suficiente de su shock como para encontrar su voz. Esto es ridículo, declaró, intentando quitarle la escritura de las manos a Jackson. De ninguna manera podemos tomarnos esto en serio. Estás haciendo un berrinche porque no te saliste con la tuya. Intercepté su mano antes de que pudiera agarrar el documento. Ese es exactamente el problema, Silvia. Nunca me has tomado en serio. Ninguno de los dos. Miré intencionadamente a Jackson. Cada límite que he intentado establecer ha sido desestimado como una reacción exagerada o una inconveniencia. Kyle se aclaró la garganta incómodamente. Quizás deberíamos darles un poco de privacidad para discutir esto. No es necesario, dije con calma. La fiesta de todos modos terminó. Gracias a todos por venir. Fue un claro despido. Megan me dio un abrazo rápido, sorprendentemente solidario, antes de dirigir a su reacio hermano hacia la puerta. Kyle y su esposa lo siguieron, dejándonos solo a los tres, a Jackson, a Silvia y a mí, de pie en nuestra sala decorada, con los globos de aniversario aún flotando alegremente contra el techo. Cuando la puerta principal se cerró, la compostura de Silvia se desmoronó por completo. ¿Cómo te atreves a humillar a mi hijo de esta manera? Siseó. Después de todo lo que ha hecho por ti, ¿así le paga su generosidad? Avergonzándolo delante de todos los que conocemos. Mamá, comenzó Jackson, pero lo interrumpí. ¿Generosidad? Repetí.
¿Es así como lo llamamos cuando alguien toma decisiones unilaterales que afectan a ambos miembros de un matrimonio? ¿Cuándo consistentemente priorizan los deseos de su madre por encima de los sentimientos de su esposa? Esa es una definición interesante de generosidad. Silvia, siempre has sido egoísta. Siempre poniendo tu carrera primero, descuidando tu hogar, descuidando las necesidades de Jackson. ¿Y cuáles son exactamente las necesidades de Jackson?, pregunté, volviéndome hacia mi esposo. Porque, desde mi punto de vista, las únicas necesidades que se priorizan en este matrimonio son las tuyas, Silvia. Jackson miró entre nosotras, el conflicto evidente en su rostro. Sam, estás exagerando. Debería haber hablado contigo sobre la mudanza de mamá primero. Lo admito. Pero comprar una casa separada, eso es extremo. ¿Lo es?, pregunté en voz baja. Déjame preguntarte algo, Jackson. ¿Cuándo exactamente tú y tu madre comenzaron estas discusiones de meses sobre su mudanza? Porque hace 3 meses, tú explícitamente me dijiste que nunca pasaría. Él tuvo la decencia de parecer incómodo. Las cosas cambiaron. Su casa se vendió más rápido de lo esperado, y su casa ni siquiera estaba en el mercado hace 3 meses. Lo interrumpí. Me mentiste, Jackson. Sabías cómo reaccionaría. Así que tú y tu madre hicieron planes a mis espaldas y luego me emboscaste con la decisión en nuestra fiesta de aniversario, delante de todos los que conocemos. Si el comportamiento de alguien es extremo aquí, es el tuyo. Silvia se interpuso entre nosotros, literalmente insertándose en nuestra conversación. Jackson solo estaba tratando de evitar herirte. Sabe lo difícil que puede ser con estas cosas. Deje de hablar por mi esposo, dije con firmeza. Esa es parte del problema. Constantemente se interpone entre nosotros y él la deja. No le hables así a mi madre, espetó Jackson. Y ahí está, dije suavemente. La defenderás de inmediato. Pero, ¿dónde está esa misma defensa cuando ella me menosprecia? ¿Cuándo critica nuestra casa, mi cocina, mi carrera? ¿Cuándo aparece sin avisar o reorganiza nuestros muebles sin permiso? Nunca, ni una sola vez, te has puesto de mi lado en esos conflictos. La verdad de mis palabras pareció calar, porque la ira de Jackson se desinfló ligeramente. Eso no es justo, Sam, ¿o sí? Tomé la foto de mi cabaña y la miré antes de volver a mirar a mi esposo. Compré este lugar porque necesitaba algo que fuera solo mío, algo que no pudiera ser invadido, alterado o criticado. Necesitaba un espacio donde me sintiera valorada y respetada porque no me he sentido así en nuestro matrimonio en mucho tiempo. Entonces, ¿es un ultimátum?, preguntó. Oh mi madre, no es y muda o tú te vas. Sacudí la cabeza. Esto no es un ultimátum, Jackson. Es un límite. Ya no estoy dispuesta a hacer la tercera rueda en mi propio matrimonio. Tú tienes una elección que hacer, pero yo también. Y elijo no vivir en un ambiente donde se me menosprecia y devalúa constantemente. Reuní la escritura y las fotos, volviéndolas a guardar en mi bolso. Luego, tomé una maleta de noche que había preparado esa mañana, otra parte de mi plan de contingencia, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Jackson, el pánico finalmente entrando en su voz. A mi cabaña, respondí simplemente. Creo que todos necesitamos un poco de espacio para considerar lo que sucede a continuación. Mientras abría la puerta principal, escuché la voz de Silvia detrás de mí. Esto es ridículo, Jackson. Está faroleando. Volverá mañana una vez que se calme. No escuché la respuesta de mi esposo. Cerré la puerta detrás de mí, caminé hacia mi auto y me alejé de la casa que había dejado de sentirse mía mucho tiempo atrás. La cabaña me recibió con una soledad tranquila. Dejé mi maleta de noche en la entrada y me moví por las habitaciones, encendiendo las lámparas a mi paso. La suave iluminación proyectaba un cálido resplandor sobre los espacios que había diseñado con tanto cuidado. Por primera vez esa noche, sentí que podía respirar correctamente. Me quité los tacones y me acurruqué en el asiento junto a la ventana de la sala, contemplando el jardín iluminado por la luna. Mi teléfono había estado vibrando casi continuamente desde que me fui. Mensajes de Jackson, de Dana, de otros amigos que habían presenciado el drama de la noche. No estaba lista para responder a ninguno de ellos. En cambio, me senté en silencio, permitiéndome sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Había tristeza, sin duda, por el matrimonio que creía tener y por el futuro que habíamos planeado juntos. Pero debajo de la tristeza había algo inesperado, alivio. Después de años de compromisos que se sentían cada vez más unilaterales, finalmente me había defendido. Alrededor de la medianoche, los faros del coche barrieron la ventana delantera mientras un coche se detenía en la entrada.
No me sorprendió cuando oí la llave de Jackson en la cerradura. Le había dado una copia en mi plan original de presentar la cabaña como nuestro refugio compartido. Se paró en la puerta, observando el espacio con los ojos muy abiertos antes de que su mirada se posara en mí. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La dirección estaba en la escritura, respondió. Dudo ontesta entrar completamente. Sam, este lugar es hermoso. Gracias, dije simplemente. ¿Hiciste todo esto tú misma? ¿Las reformas? Asentí. Trabajé con contratistas, pero el diseño es todo mío. Se movió lentamente por la sala de concepto abierto, observando los detalles. Esto debe haber tardado meses, dijo. Mrs. Confirm. 3 noches a la semana, más los fines de semana cuando estabas entrenando. La comprensión apareció en su rostro. Las noches tarde en el trabajo, las reuniones de fin de semana, ¿estuviste aquí? Sí. Se hundió en el sofá frente a mi asiento de ventana, con una apariencia repentinamente exhausta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías escuchado?, pregunté suavemente. ¿O lo habrías desestimado como una reacción exagerada, tal como has desestimado cada otra preocupación que he planteado sobre nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio estaba bien, protestó, pero había incertidumbre en su voz. ¿Lo estaba, de verdad? Porque, desde mi punto de vista, nuestro matrimonio se ha estado erosionando lentamente durante años. Cada vez que tu madre cruzaba un límite y tú la defendías a ella en lugar de a nosotros, otra pieza se desmoronaba. Estás exagerando. Mamá puede ser difícil a veces, pero ella reorganizó nuestros muebles cuando no estábamos en casa. Jackson, ella criticó mi cocina, mi forma de llevar la casa, mis elecciones de carrera. Apareció sin avisar y esperaba que se la atendiera sin importar los planes que tuviéramos. Y tú nunca, ni una sola vez, la enfrentaste. Ella es mi madre, dijo, como si eso lo explicara todo. Y yo soy tu esposa, respondí. O al menos pensé que era tu compañera. Pero los compañeros toman decisiones juntos. No se emboscan entre sí con anuncios que cambian la vida en fiestas. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Debí haber hablado contigo sobre la mudanza de mamá. Eso estuvo mal, y lo siento. Pero no lamentas la decisión en sí, señalé. Solo la forma en que la anunciaste. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No sé qué quieres que diga, Sam. Ella es mi madre. Necesita un lugar donde vivir. Ella tiene un lugar donde vivir, señalé. Eligió venderlo sin consultarnos, sin consultarme, porque quería insertarse permanentemente en nuestro matrimonio y tú permitiste esa elección. Eso no es justo. Ella está envejeciendo. La casa era demasiado para ella. Hay otras opciones entre demasiada casa y mudarse con nosotros, dije. Un condominio, una comunidad de retiro, un apartamento cerca de nosotros, pero no con nosotros. Opciones que podríamos haber discutido juntos si alguno de ustedes se hubiera molestado en incluirme en la conversación. El silencio cayó entre nosotros mientras Jackson asimilaba mis palabras. ¿Dónde está tu madre ahora?, pregunté finalmente. En nuestra casa. Ella insistió en quedarse para ayudar a limpiar después de la fiesta. Asentí, sin sorprenderme. ¿Y qué dijo cuando te fuiste para venir aquí? Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella cree que estoy siendo ridículo, supuse. Que estoy haciendo un berrinche. Probablemente te dijo que no me persiguieras, que volvería arrastrándome una vez que me calmara. Algo así, admitió. Y sin embargo, aquí estás. Me incliné hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. Porque, a pesar de lo que pareces pensar, me importa nuestro matrimonio. Te amo, Sam. Sé que sí, dije suavemente. Pero el amor no es suficiente si no hay respeto. Y tú no me has respetado como tu pareja en mucho tiempo. Eso no es cierto, protestó. ¿No lo es? Tomaste una decisión importante en la vida sin consultarme. Me mentiste sobre tus intenciones. Le permitiste a tu madre criticarme y socavarme repetidamente sin defenderme nunca. ¿Cómo es eso respetuoso? Él se quedó en silencio, incapaz de refutar mis argumentos. Yo también te amo, Jackson, continué, pero no puedo seguir en un matrimonio donde se espera constantemente que yo ceda, me adapte, me amolde. Necesito un compañero que ponga nuestra relación en primer lugar. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Es esto? 5 años de matrimonio y simplemente te vas. Sacudí la cabeza. No me estoy yendo. Me estoy manteniendo firme. Hay una diferencia.
Me moví del asiento junto a la ventana para sentarme a su lado en el sofá. Cerca, pero sin tocar. Quiero que nuestro matrimonio funcione, dije honestamente. Pero para que eso suceda, las cosas tienen que cambiar. Cambios reales y sustantivos, no solo ajustes temporales hasta que volvamos a caer en viejos patrones. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó con cansancio. Primero, terapia matrimonial. No negociable. Necesitamos un tercero neutral que nos ayude a establecer límites saludables y patrones de comunicación. Asintió a regañadientes. De acuerdo. ¿Qué más? Segundo, tu madre no puede mudarse con nosotros. Ni ahora, ni nunca. Sería desastroso para nuestro matrimonio. Su expresión se endureció. Ella ya vendió su casa, Sam. ¿A dónde se supone que va a ir? Como dije antes, hay otras opciones. Podemos ayudarla a encontrar un lugar cercano si eso es lo que quiere, pero nuestro hogar debe ser nuestro santuario, no un campo de batalla. Va a sentirse herida, dijo, decepcionado. Sí, lo hará. Y tú tendrás que ser quien establezca ese límite con ella, no yo. Ese es el tercer cambio. Ya no estoy dispuesta a ser la mala, el obstáculo entre tú y tu madre. Si vamos a reconstruir nuestro matrimonio, necesitas empezar a priorizarnos. Jackson permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando sus manos. Pude ver el conflicto en él. La costumbre de toda una vida de complacer los sentimientos de su madre luchando con el reconocimiento de que nuestro matrimonio estaba genuinamente en riesgo. No sé si puedo hacer eso, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Su honestidad dolió, pero la aprecié. Lo sé. Por eso compré este lugar. Necesitaba crear opciones para mí en caso de que no pudieras o no quisieras elegir nuestro matrimonio. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, tómate un tiempo. Yo me quedaré aquí un tiempo y tú deberías irte a casa. Habla con tu madre. Piensa en lo que quieres y en lo que estás dispuesto a hacer para salvar nuestro matrimonio. Si decides intentarlo, mis dos primeras condiciones se mantienen. Terapia y que tu madre encuentre su propio lugar. ¿Y si estoy de acuerdo, volverás a casa? Sacudí la cabeza. No de inmediato. Creo que necesitamos esta separación ahora mismo. Tiempo para reiniciar y reflexionar. Pero me comprometería con el proceso a resolver nuestros problemas con ayuda profesional. Asintió lentamente, procesando todo lo que le había dicho. Luego se puso de pie, preparándose claramente para irse. Para que conste, dijo, deteniéndose en la puerta. Lamento lo de esta noche. El anuncio. Sabía que no estarías contenta con que mamá se mudara, pero pensé que una vez resuelto, te adaptarías. No consideré lo irrespetuoso que era eso. Gracias por reconocerlo, dije. Es un comienzo. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y volví a mi asiento junto a la ventana. La confrontación había sido agotadora, pero necesaria. Por primera vez en años, había expresado mis necesidades claramente y establecido límites firmes. Quedaba por ver si Jackson podía respetar esos límites, pero yo había dado el primer paso para reclamar mi voz en nuestra relación. Mientras me preparaba para dormir en mi nuevo espacio, sentí una curiosa sensación de paz. Pasara lo que pasara, sabía que estaría bien. Había creado este santuario para mí, esta prueba tangible de que podía valerme por mí misma si era necesario. No era el resultado que había esperado cuando compré la cabaña, pero se había convertido en algo igualmente valioso, una base para mi propia fuerza e independencia. Me dormí esa noche, sin saber si mi matrimonio sobreviviría, pero segura de que yo sí, de cualquier manera. 3 meses pasaron como una página que se voltea lentamente. Me adapté a la vida en la cabaña, encontrando consuelo en la tranquila rutina que establecí. Las mañanas comenzaban con café en el porche trasero. Las noches terminaban con libros en el asiento junto a la ventana. La soledad, antes inimaginable, se convirtió en una especie de curación. Me entregué al trabajo, ganando elogios por un proyecto de vivienda sostenible. Mi jefa incluso comentó: lo que sea que haya cambiado en tu vida personal, parece estar impulsando tu creatividad. Este es uno de tus mejores trabajos. La ironía no se me escapó. Al alejarme de una situación que me había disminuido, había recuperado partes de mí misma que se habían estado erosionando lentamente. Mi confianza, mi visión creativa, mi voz. Jackson y yo mantuvimos un contacto cuidadoso durante nuestra separación. Reuniones semanales para tomar café en lugares neutrales donde discutíamos asuntos prácticos y, gradualmente, problemas más profundos. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de silencios incómodos. Pero a medida que pasaban las semanas, algo cambió.
Después de mi ultimátum esa noche, Jackson había regresado a casa para encontrar a Sylvia reorganizando los muebles de nuestro dormitorio para hacer espacio para su tocador. Verla mover nuestros objetos personales sin permiso, algo que había hecho innumerables veces antes, de repente se vio diferente a través del lente de nuestra conversación. Le pedí que se detuviera, me dijo durante nuestra tercera reunión para tomar café. Actuó como si yo estuviera siendo ridículo. Dijo que solo estaba tratando de ayudar. Por primera vez, pude ver de lo que habías estado hablando todos estos años. Ese pequeño reconocimiento representó un avance significativo. Llevó a la renuente pero genuina aceptación de Jackson de intentar la terapia matrimonial. Comenzamos sesiones con la doctora Winters, una terapeuta especializada en límites familiares. En nuestra primera sesión, Jackson admitió, siempre he tomado el camino de menor resistencia con mi madre. Era más fácil dejar que Sam se adaptara que desafiar el comportamiento de mamá. ¿Y cómo ha funcionado esa estrategia para tu matrimonio?, preguntó la doctora Winters. Jackson me miró. Realmente me miró, quizás por primera vez en años. No lo ha hecho, reconoció. He estado evitando la incomodidad a corto plazo a costa del daño a largo plazo. Esas sesiones de consejería se convirtieron en un espacio sagrado, el único lugar donde podíamos desempacar de forma segura años de resentimientos y malentendidos acumulados. Aprendimos a reconocer patrones destructivos, a comunicar necesidades sin acusación, a escuchar sin defensividad. El progreso con Sylvia fue más lento. Su reacción inicial a nuestra separación fue previsiblemente dramática. Acusaciones, lágrimas, quejas de salud que misteriosamente se intensificaban cada vez que Jackson mencionaba los límites. Se negó a considerar arreglos de vivienda alternativos, insistiendo en que mudarse con nosotros había sido el plan desde el principio. Está usando las mismas tácticas que siempre le han funcionado antes, señalé durante una sesión de terapia. Manipulación emocional para conseguir lo que quiere. Lo veo ahora, admitió Jackson. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Ella ya vendió su casa. La Dra. Winters ayudó a Jackson a elaborar una respuesta compasiva pero firme. Él ayudaría a su madre a encontrar una vivienda adecuada, pero ella no se mudaría con nosotros. Punto. La resistencia de Sylvia fue formidable. Pasó por la culpa, la ira, el martirio e incluso intentos de reclutar a otros miembros de la familia para su causa. Jackson vaciló a veces, el hábito de toda una vida de complacer a su madre era difícil de romper. Pero cuando ella apareció en nuestra casa sin avisar un domingo con una camioneta de mudanzas y cajas, afirmando que había malinterpretado el cronograma, él finalmente se mantuvo firme. «Esto no va a suceder, mamá», le dijo. Encontré 3 excelentes opciones para comunidades de vida para personas mayores. Ella finalmente seleccionó una que ofrecía apartamentos de vida independiente con actividades sociales opcionales, aunque no sin señalar repetidamente el sacrificio que estaba haciendo por la felicidad de Jackson. Para el tercer mes de nuestra separación, cambios tangibles habían echado raíces. Jackson y yo nos comunicábamos con más honestidad de lo que lo habíamos hecho en años. Sylvia se había mudado a su nuevo apartamento, todavía manipuladora, pero con menos acceso directo a nuestras vidas diarias. La cabaña había cumplido su propósito como santuario durante la tormenta, pero yo me encontraba cada vez más lista para considerar los siguientes pasos. El día de la mudanza de Sylvia a la comunidad para mayores, Jackson vino a la cabaña. Lo invité a entrar por primera vez desde nuestra confrontación 3 meses antes. «Ya está», dijo, aceptando la taza de café que le ofrecí. «Mamá ya está instalada en su nuevo lugar. Ya se unió al club de jardinería de la comunidad y conoció a una vecina que juega al bridge». «¿Cómo te sientes?», pregunté. Él consideró la pregunta con cuidado. «Complicado». Culpable, aliviado, orgulloso, triste, todo a la vez. Pero sobre todo, siento que puedo volver a respirar. Como si finalmente hubiera empezado a actuar como un adulto en mi relación con ella. Nos sentamos en un silencio cómplice, bebiendo nuestro café. «He estado pensando», dijo Jackson finalmente, «sobre nuestro futuro». Asentí, animándolo a continuar. «Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida», admitió, «pero también los más aclaratorios. Me he dado cuenta de cuánto te di por sentada. De cómo esperaba que te adaptaras a las necesidades de todos los demás mientras ignoraba las tuyas propias. Ya no quiero ser ese esposo». «Yo también he pensado mucho», dije, «sobre lo que necesito de nuestro matrimonio y lo que estoy dispuesta a dar. Sobre si podemos reconstruir lo que se ha roto». «¿Y qué has concluido?», preguntó, con vulnerabilidad evidente en su expresión. «¿Qué te extraño?», dije simplemente. «No la dinámica que teníamos antes».
Eso no era sano para ninguno de los dos. Pero extraña a mi compañero, al hombre del que me enamoré. Creo que él está encontrando el camino de regreso. Jackson se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Me gustaría volver a casa, dijo suavemente. Si estás lista. Le apreté la mano, pero no acepté de inmediato. Creo que tenemos que tener cuidado con los próximos pasos. Hemos progresado, pero estos patrones tardaron años en formarse. No se resolverán en 3 meses. ¿Qué sugieres? Una transición gradual. Continuamos con la terapia. Te quedas aquí algunas veces. Yo me quedo en casa. A veces, volvemos a salir en citas. Reconstruimos la confianza antes de reunirnos por completo. Asintió, comprendiendo la sabiduría de tomar las cosas con calma. ¿Y la cabaña? Miré a mi alrededor, al espacio que había creado, el santuario que me había cobijado durante uno de los periodos más difíciles de mi vida. Me la quedo, dije con firmeza. No como una salida de emergencia, sino como un recordatorio de mi independencia. Quizás algún día se convierta en una propiedad de alquiler o un refugio de fin de semana para los dos, pero por ahora, sigue siendo mía. Para su crédito, Jackson no discutió. Eso parece justo. Has creado algo hermoso aquí, algo que es completamente tuyo. No querría que renunciaras a eso. Pasamos esa tarde hablando, realmente hablando sobre nuestras esperanzas para el futuro, las lecciones que habíamos aprendido durante nuestra separación, los límites que necesitábamos mantener en el futuro. No fue una reconciliación mágica, pero se sintió como el comienzo de algo auténtico y mutuo. 2 semanas después, celebramos nuestro aniversario de nuevo. No la gran fiesta de hace 3 meses, sino una cena tranquila para 2 en nuestro restaurante favorito. Sin público, sin actuaciones, sin sorpresas, solo nosotros. Por los nuevos comienzos, brindó Jackson, levantando su copa hacia la mía. Y la sabiduría ganada con esfuerzo, añadí. El siguiente fin de semana, nos reunimos en la cabaña para discutir los planes de renovación de nuestra casa principal. Jackson había sugerido crear un espacio de oficina dedicado para mí allí, reconociendo mi necesidad de un santuario profesional dentro de nuestro hogar compartido. Mientras estábamos sentados en la pequeña mesa del comedor revisando los planos, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Hace 3 meses, no podía imaginar un futuro en el que Jackson realmente respetara mis límites. Ahora, estábamos diseñando colaborativamente espacios que honraban ambas necesidades. ¿Qué te parece convertir la habitación de invitados?, preguntó, dibujando un posible plano. Tiene la mejor luz natural, y rara vez tenemos invitados que se queden a dormir de todos modos. ¿Y tu madre? Hice la pregunta, una especie de prueba. Mamá tiene su propio lugar ahora, respondió sin dudar. Si viene de visita, puede quedarse en un hotel como cualquier otro invitado de fuera de la ciudad. Nuestra casa es para nosotros. Sonreí, escuchando la claridad en su voz. Todavía teníamos trabajo por hacer, límites que reforzar, patrones que recablear. Pero en ese momento, sentí algo que no había experimentado en años, esperanza. No la esperanza desesperada de que las cosas pudieran cambiar algún día, sino la esperanza fundamentada que proviene de presenciar el cambio ya en progreso. Nuestro matrimonio se había roto, luego se había reconstruido deliberada y minuciosamente sobre una base más sólida. Las grietas siempre serían visibles si se miraba lo suficientemente de cerca, recordatorios de lo que casi habíamos perdido. Pero la estructura misma era más sólida que antes. Mientras continuábamos discutiendo los planes de renovación, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Defenderse había sido aterrador pero necesario. Crear opciones me había dado la fuerza para establecer límites. Y esos límites, por dolorosos que fueran de establecer, finalmente habían salvado nuestro matrimonio en lugar de terminarlo. No fue un final de cuento de hadas. Esos no existen en la vida real. Pero fue algo mejor. Una relación auténtica entre 2 personas imperfectas comprometidas a crecer juntas en lugar de separarse. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles en tus relaciones? ¿Qué te dio el coraje para finalmente defenderte? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si esto les resonó, por favor, denle like y suscríbanse para escuchar más experiencias de la vida real. Compartir estas historias nos ayuda a todos a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Gracias por escuchar la mía. Y recuerden, a veces lo más valiente que pueden hacer en una relación es simplemente decir, esto ya no funciona para mí.